Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo otro vídeo de termodinámica en el que resolveremos un ejercicio enfocado a la parte más enfocada, digamos, a la mecánica estadística, y en este caso nos dan el siguiente problema. Nos dicen que un gas con energía interna U, número de partículas n y un volumen fijado V, nos dice que el número de microestados viene dado según esta expresión que tenemos en pantalla: C por la energía interna elevada a un coeficiente por n, por el volumen elevado a otro coeficiente beta por n, ¿vale? Donde C, alfa y beta son unas constantes que nos dicen que son positivas. Entonces, en el apartado A nos piden encontrar las ecuaciones calórica y térmica de estado. En el B, determinar la ecuación de las adiabáticas en el plano PV, pero esta vez no nos dicen si reversibles o irreversibles, así que tenemos que aplicar otra estrategia. Y en el último apartado nos piden calcular CV y CP. Bien, pues para hacer esto, lo único que tenemos que saber, digamos, de relación entre mecánica estadística y termodinámica, aunque, bueno, al fin y al cabo van de la mano, es que se cumple la siguiente relación. Y es que 1 partido KBT es igual a la derivada del logaritmo de microestados derivada de U a volumen y número de partículas constante. ¿Por qué esto? Bueno, si lo pensáis bien, seguro que habéis visto esta expresión de aquí. ¿Sí? Y por lo tanto, de esta expresión de aquí, TdS menos PDV, se puede sacar que el diferencial de S será 1 partido T por el diferencial de U más P partido T por el diferencial de V. Bien, si nos fijamos, 1 partido T es la derivada de S con respecto de U a temperatura, perdón, a volumen y número de partículas constantes, sí, porque aquí habría un mu diferencial de N, ¿vale? Pero bueno, olvidémonos por ahora de eso. El caso es, si sustituimos esta expresión aquí, vemos que justamente nos sale el KB y nos queda el logaritmo de esto, digamos, en la derivada, ¿sí? O sea, así. Bien, esto implica pues justamente esta relación que tenemos aquí, ¿vale? Espero que se entienda, pero bueno, básicamente es relacionar todo lo que teníamos con la entropía con el número de microestados, ¿sí? De la siguiente forma que hemos hecho aquí. Y de hecho la otra que utilizaremos pues sale exactamente del mismo sitio. Así que esto de aquí pues lo podemos calcular. O bien hacemos el logaritmo o bien aplicamos directamente que la derivada de un logaritmo es 1 partido lo que vamos a derivar por la derivada de eso, ¿sí? Esto es porque si, yo que sé, tenemos una función que sea el logaritmo de x al cuadrado, por ejemplo, para derivar, nosotros lo que hacemos es justamente primero reescribimos lo que hay dentro del logaritmo, ¿no? 1 partido de x al cuadrado y multiplicamos por su derivada. Pues no deja de ser esto, ¿vale? Pero bueno, igualmente podéis hacer el logaritmo y derivar el logaritmo normal, no va a cambiar nada, ¿vale? Entonces esto será, primero calculamos la derivada respecto de U con esta cosa de arriba sería la C sale constante, bajamos el argumento de la U, le restamos 1, ¿sí? Como si tuviésemos aquí un 3, bajamos el 3 y le restamos 1, pues lo mismo, y el resto de parámetros quedan constantes. Y ahora dividimos entre este factor que había aquí, es decir, C, U, alfa n, V, beta n. ¿Sí? Y si nos fijamos, este término se cancela, este también, y si tenemos, no sé, x a la 5, perdón, bueno, sí, x a la 5 dividido x a la 6, como es el caso de este alfa n menos 1 y alfa n, sí, pues esto nos va a quedar 1 partido x, ¿no? Pues en este caso nos va a quedar solo la u.
abajo, ¿sí? Es decir, esto se va a cancelar con este exponente. Entonces, ¿qué nos queda esto? Finalmente, pues el alfa n dividido u, ¿sí? Y esto es igual a 1 partido kbt. De manera que de aquí podemos sacar que la energía interna será, pasando el kbt al otro lado, será alfa n kb por t. Y ya tendríamos una de las ecuaciones que nos piden, ¿sí? En este caso la calórica. ¿Cómo encontramos la térmica? Pues un poco aplicando lo mismo, ¿sí? Lo que os he dicho de la entropía, haciendo un poco lo mismo, se puede ver que la P dividido kBt tiene que ser igual a lo mismo, la derivada del logaritmo del número de microestados dividido el volumen. Perdón, me equivoco aquí siempre, a energía interna y a número de moles constante. Bien, pues aplicando exactamente lo mismo nos va a quedar. En este caso derivamos respecto a v, así que si os fijáis en la expresión de arriba, lo que nos va a quedar ahora es este coeficiente va a bajar delante, ¿sí? La energía interna va a quedar igual y el volumen lo mismo que antes, restado 1. Y debajo vamos a copiar la expresión original del número de microestados, que bueno, no hace falta que lo ponga otra vez, será esta de aquí. Sí, o sea, esta misma expresión. Bien, espero que se entienda y de manera similar, pues vamos a tachar cosas, ¿no? La C se nos va, la energía interna también, esto nos pasa igual que antes y esto se cancela con este exponente y de manera similar nos queda beta n dividido v, ¿sí? Entonces, como estas dos cosas son iguales, lo que podemos sacar de aquí es que P por V tiene que ser igual a beta KB NT. Ahora sí. Y esto nos fijamos que si beta fuese 1, es la ecuación térmica de estado de los gases ideales. ¿Sí? Pero bueno, beta puede ser un número cualquiera. ¿Vale? Entonces ya tenemos las dos ecuaciones que nos piden, la de la U y esta de aquí. Y vamos al apartado B. El apartado B nos pide las adiabáticas en el plano PV. Ok, adiabático, si os acordáis, quería decir que el incremento de calor es cero. Yo os dije, si nos dicen adiabáticas irreversibles, la estrategia a seguir es calcular la función de la entropía y, digamos, imponer que es constante, ¿no? Bien, en este caso no nos dicen que sea reversible, así que hay que seguir otra estrategia, ¿vale? Entonces nos basamos en que el diferencial de U es diferencial de Q más diferencial de V, ¿sí? Y esto, como es un proceso adiabático, pues va a tener que ser así. Y el diferencial de trabajo no deja de ser otra cosa que menos P de V, ¿sí? Entonces tenemos que diferencial de U tiene que ser menos P de V. Ok, fijaos que la U la tenemos esta expresión de aquí. De manera que su diferencial va a ser, como todo esto es constante, pues solo hay que derivar la t, ¿no? Y la p también la tenemos, que la podemos sacar de aquí. ¿Sí? Es decir, p será beta nkb t partido v. ¿Sí? Entonces, agrupando estas cosas, a ver, el diferencial de u será a nkb diferencial de t igual a menos beta nkb menos beta nkb t partido v, diferencial de v. Ok, fijaos, este nkb se nos tacha y esto nos queda como dt partido t igual a menos beta partido alfa de v sobre v.
¿sí? Y fijaos que esta expresión de aquí la podemos integrar, ya que esto es una constante, y nos va a salir que el logaritmo de t tiene que ser igual a menos beta dividido alfa logaritmo de v más una cierta constante, ¿sí? Entonces, dejadme que esa constante la llame k todo el rato, ¿vale? Aunque sea un valor diferente, pero bueno, es por no ir cambiando la notación todo el rato. Así que si ahora hacemos la exponencial de estos términos, a ambos lados, el de la izquierda nos va a cancelar directamente. Y aquí pasamos esto dentro del logaritmo, lo cual nos va a hacer que la v esté elevada a menos beta dividido alfa, multiplicado por una constante, ¿sí? O sea, esto vendría de que e elevado a logaritmo de v a la menos beta alfa más una cierta constante se puede separar como e elevado a ese logaritmo por otra e. Y esto es otra constante. Sí, que en este caso le he llamado k otra vez. Pero bueno, no deja de ser esto. Entonces si pasamos la v al otro lado, lo que nos va a hacer es cambiar este signo. Y esto nos queda igual acá. ¿Sí? Así que bueno, tenemos digamos, la ecuación de las adiabáticas, pero en el plano TV. Como lo queremos en el plano PV, pues lo que vamos a hacer es sustituir esta T. ¿Cómo la sustituimos? Pues, de nuevo, de la ecuación térmica de estado, podemos decir que T tiene que ser 1 partido beta n KB PV. ¿Sí? Entonces venimos aquí y decimos 1 partido n beta KB PV v a la beta alfa. Entonces esto de aquí será 1 partido una cierta constante que voy a llamar gamma, por ejemplo, PV a la beta alfa más 1. Entonces, bien, como iba diciendo, esto de aquí no deja de ser igual a esta constante k que habíamos puesto. Y fijaos que si pasamos esta constante aquí multiplicando, ¿sí? Es decir, tenemos aquí esta gamma, esta nueva constante de aquí, k por gamma, pues la podemos poner como k', por ejemplo. Entonces tendremos que, en definitiva, p por v elevado a beta partido alfa más 1 tiene que ser igual a una constante. ¿Sí? Y esto de aquí es la ecuación de las adiabáticas en el plano PV, ¿sí? Que es justamente lo que nos pide. Ahora bien, fijaos que en el siguiente apartado lo que nos piden calcular son las capacidades caloríficas, ¿no? CV y C sub P. Bien, en este caso, en el anterior vídeo lo que hacíamos es que C sub P, bueno, digamos C sub X, ¿vale? Será T por la derivada de la entropía respecto de la temperatura a X constante, ¿sí? Pero como no tenemos la función de la entropía, pues podemos hacer dos cosas, ¿vale? Podemos calcular primero CV mediante esta expresión de aquí, la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante, y luego utilizar que C sub P menos C sub V tiene que ser igual a T por el volumen molar por alfa cuadrado dividido K sub T. Sí, donde esta alfa no es, digamos, esta alfa de aquí, la constante, sino que es justamente el coeficiente de dilatación térmica. Esto es así, y el K sub T se define como la derivada de P, no quiero liarme, un momentito, la derivada de V con respecto de P
a temperatura constante. Bien, pues si os fijáis, aquí lo que necesitamos es la U como función de t y v, que en este caso la tenemos aquí arriba. A ver, aquí. Si os fijáis tenemos U en función de t, pero como no depende de v, pues ya lo tenemos hecho. Y podremos calcularlo, ¿no? Entonces, nos apuntamos por aquí lo que vale. Vamos a subir otra vez. Alfa n kbt. Pues alfa n kbt. Vale, y como nos piden las capacidades caloríficas molares, lo que vamos a hacer es dividir entre la n. ¿Sí? O sea, la capacidad calorífica molar se define como, digamos, esta C mayúscula dividido n, ¿vale? Entonces, aquí si hacemos esta derivada tal cual, nos va a quedar la n, entonces si dividimos entre esa n, pues ya estaría, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer ahora es, esta n la pasamos dividiendo aquí y nos queda una u minúscula, que será alfa kbt. Entonces, la derivada de esta u con respecto de t a volumen constante nos va a dar, pues, la derivada de una constante por t pues va a ser esa constante, ¿no? Alfa k sub b. Y esto sería justamente, lo que hemos dicho, la capacidad calorífica molar. Ok, entonces, primero para calcular esta cosa, vamos a calcular los coeficientes de dilatación térmica y la K, ¿vale? Entonces, primero vamos con la alfa, que será 1 partido v, la derivada de v respecto de t a presión constante. Bien, para esto recordamos que teníamos la expresión de que P por V es igual a, voy a poner primero la beta n k sub bt. ¿Sí? Entonces de aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, aquí necesitamos el volumen en función de la temperatura y la presión. Pues de aquí vamos a sacar que el volumen es beta n kbt dividido P. Entonces derivamos el volumen respecto de la temperatura a presión constante, es decir, todo esto va a ser una constante y hacemos pues, 1 dividido V, o lo que es lo mismo, expresamos el volumen ya con esta fórmula de aquí, ¿sí? Entonces tendremos, como es la inversa, tendremos la P arriba, beta n kbt, por la derivada del volumen respecto de la temperatura. Es decir, beta nkb partido P. ¿Sí? Entonces esto se nos tacha y nos queda 1 partido T. Bien, de forma similar, pues calculamos el KT, ¿sí? KT por definición es menos 1 dividido el volumen por la derivada del volumen respecto de la presión a temperatura constante. De igual forma, aquí necesitamos el volumen en función de la presión y la temperatura, pero esta vez, es decir, tenemos que utilizar la misma fórmula, pero esta vez derivamos respecto de la presión, es decir, lo que es constante ahora es todo esto. ¿Sí? Así que de nuevo, ponemos la inversa de este volumen, que será P beta nkbt, y derivamos respecto de la presión. Como estamos derivando algo que es de este estilo, la derivada nos va a quedar esta cosa. Sustituimos x por p y ya lo tenemos hecho. Vamos a borrar esto de aquí. Ok, entonces esto de aquí sería menos beta n kbt partido por p al cuadrado. Se cancela, este menos con este menos se transforma en un más. Nos queda que esta p se tacha con una de abajo y nos queda 1 partido p. ¿Sí? Así que en definitiva tenemos que alfa es igual a 1 partido t y k sub t es igual a 1 partido p. Bien, pues teniendo esto en cuenta, utilizamos que c sub p es c sub v más
TV alfa cuadrado partido K sub T. Bien, este V molar pues no deja de ser otra cosa que, digamos, V partido N en el caso de que tuviésemos las capacidades caloríficas tal cual. Si tenemos las molares, pues este volumen va a ser molar, ¿sí? Entonces esto de aquí será C sub V, que lo hemos calculado arriba, nos daba alfa KB, ¿sí? Pues alfa KB más la temperatura por el volumen por alfa cuadrado, que será 1 partido T al cuadrado, dividido K sub T, es decir, multiplicar por P. Esta T con esta se tacha y si os fijáis esto de aquí nos queda PV partido T, que de la ecuación de estado esta que teníamos aquí, ¿sí? Podemos ver que PV partido Tn es lo mismo que PV partido T, ¿no? Y esto tiene que ser igual a beta K sub B. Es decir, que esto de aquí, C sub P, nos va a quedar alfa K sub B más beta K sub B. O lo que es lo mismo, sacamos factor común la K y nos queda alfa más beta K sub B, donde estos son las constantes que teníamos al principio, ¿sí? Así que nada, ya hemos acabado esto, espero que os haya gustado. Ya os digo, es un poco, o sea, este tema de termodinámica es un poco ir haciendo y ir relacionando derivadas y temas de ecuaciones diferenciales y tal, y acaba saliendo todo, ¿vale? Entonces, lo único que sí que os diría es que, sobre todo en estos casos que nos piden calcular la ecuación de adiabáticas y tal, pues hay que tener un poco en mente los trucos estos de si es adiabática reversible, si solo es adiabática y no nos especifican si el proceso es reversible o no. Y bueno, si nos piden en un plano diferente, pues a través de la ecuación térmica cambiaríamos el plano, pero en definitiva es siempre lo mismo. Y estas C sub V y C sub P o capacidades caloríficas, pues lo mismo, no dejan de ser encontrar el truco, la manera, sí, es decir, esto de aquí, para llegar a ellas. A veces si tenemos la energía interna es más útil hacer esto, pero podríamos encontrar la entropía a partir de la energía interna y seguir este camino de aquí, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. Solo que en este caso, pues, tal y como se proponían los datos, pues era más sencillo hacer esto. Sí, pero ya os digo que daría exactamente lo mismo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.